Bienvenidos a esta clase para crear nuestro primer agente con High Level. Bien, lo primero que quiero que veamos es dónde están ubicadas la sección de agentes de IA. Y es aquí, en esta barra, vamos a encontrar, cuando no tenemos nada, la opción para iniciar un agente de voz o un agente de conversación. Nos vamos a centrar en agentes de conversación. Y vamos a ver algunas opciones como crear tu primer agente de conversación, hablar con el agente, entrenarlo, etc. Una vez que nosotros creamos nuestro primer agente de conversación, vamos a poder acceder a este menú donde tenemos el stacking de agentes de IA. Ahora, ¿por qué es importante o por qué High Level lo organiza de esta forma? Porque así como los humanos que tenemos cierta especialización en diferentes roles, también High Level tiene la oportunidad de especializar a algún agente. Vamos a poner algún ejemplo, si tuviéramos una clínica con diferentes servicios, o en el caso del ejemplo que estamos relatando en este entrenamiento, de un desarrollo inmobiliario. Imaginémonos que un desarrollador tiene un desarrollo de departamentos en una zona de la ciudad y un desarrollo de casas en otra zona de la ciudad, de a lo mejor de diferentes niveles socioeconómicos. Tal vez un primer agente es el encargado de perfilar y luego lo deriva con un agente encargado de agendar cita, ¿bien? Y eso, o el evento de agendamiento de cita, es muy importante no solo en real estate, sino en diferentes industrias, ¿bien? Así que esa es una pequeña introducción. Cuando estamos nosotros en esta sección vamos a poder crear nuestro primer bot, ¿bien? Y eso es lo que vamos a explorar en este video, todas las oportunidades que nosotros tenemos al crearlo. En principio tenemos tres opciones: preguntas y respuestas generales, appointment booking o empezar desde cero. Todas al final tienen el mismo estilo de configuración, solo que ya tenemos la configuración predefinida. Vamos a hacer clic en Appointment Booking, que es un evento importante para muchos negocios, como bien lo decía. Lo primero que tenemos son los detalles del bot en Bot Settings, ¿no? En configuraciones del bot, y le vamos a poner agendador de citas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Entonces, ya que tenemos el nombre del bot, tenemos tres estatus para colocar: apagado, sugestivo, básicamente te sugiere algunos prompts, conversaciones, digamos, iteración humano-bot, y en autopilot, que es, vamos a estar viendo off y en autopilot. ¿Por qué querríamos tener un bot apagado? Bueno, en principio porque no se usa, y segundo porque nosotros podemos controlarlo desde los workflows, ¿no? Desde los flujos de trabajo podemos controlar la activación y el hecho de que el bot se apague para ciertas personas en particular. Bien, entonces quedamos que apagado, sugestivo o en autopilot. Es importante mencionar algo. Los bots, o más bien tenemos todos nuestros bots y bots primarios. Entonces, los bots primarios son los que atienden mensajes de inbound. Por lo tanto, si nosotros tenemos un bot en autopilot en un canal como SMS o de repente, por ejemplo, Instagram, quiere decir que el bot va a estar contestando a todas las solicitudes de atención que Instagram tiene. Entonces, simplemente para que lo consideren, para tal vez configurarlo, y ahorita vamos a ver cómo, o tener apagado el bot principal para que no atienda a las solicitudes entrantes de estos canales. Y hablando de canales, pues continuamos aquí con canales soportados por el bot, y vean que tenemos Instagram, Facebook, SMS, Chat Widget, Live Chat o WhatsApp. WhatsApp es la integración oficial de Meta, directamente vinculada en High Level. Y SMS, pues para todos los que tengan contratado el Lead Connector Phone y la configuración del teléfono para SMS, pero en nuestro caso y en el caso de muchas empresas en Latinoamérica, lo que hacemos es sustituir el canal de SMS por una solución como WhatsApp, AppLevel, etcétera, que básicamente nos reemplaza el canal de SMS y podríamos llamarle a este básicamente WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo, vamos acá. Luego tenemos Advanced Settings. En Advanced Settings tenemos cuál es el nombre del negocio. Vamos a colocarlo. Luego tenemos en el modo autopilot, bien, ¿cuánto tiempo va a esperar el bot para responder? Y aquí 2 segundos es muy poco, es decir, 1, 2.
Porque la persona puede seguir escribiendo conversaciones. Entonces, algo que puede ser interesante es tenerlo alrededor entre 10 segundos o incluso un minuto. Bien, vamos a ponerle 30 segundos, que es suficiente tiempo como para mantener a la persona en espera, pero al mismo tiempo es una ventana de tiempo grande para que la persona termine de redactar o enviar lo que tenga que mandar y la IA pueda captar toda la esencia de la conversación, todo el grueso de la conversación y responder en consecuencia. Bien, luego tenemos Maximum Message a Bot Can Send in the Conversation. ¿Cuál es el número de mensajes de interacciones que el bot puede enviar en una conversación? Y la realidad es que no querríamos que mande 50 porque, bueno, ni siquiera se puede, pero no querríamos que mande 25 porque es demasiado ida y vuelta con un bot, que al final del día estos no son bots complejos o llamémoslo de avanzados con herramientas externas, sino es un bot integrado que funciona bien, solamente que hay que mantenerlo simple. Entonces, 1 a 25, ¿cuál podría ser la recomendación? 10, ¿no? Pero aquí depende de nuestra estrategia, ya lo vamos a estar viendo más adelante. Si nosotros pondríamos 3, estamos configurando el bot básicamente para que funja como un primer contacto que incluso podríamos pasar como un contacto humanizado. Evidentemente en los horarios, por ejemplo, controlados con los workflows que está en nuestro equipo de ventas para que alguien pueda intervenir la conversación lo más rápido posible. O de repente sí queremos presentarlo como un bot capaz de agendar cita y podríamos llevarlo, no sé, a 10 o a 15 interacciones. Bien, entonces esta es una parte que hay que tener en consideración. Luego viene un tema del pricing. Y hasta aquí la parte de bot settings. Vamos a darle save y vamos a irnos a bot training. Ya que estamos en bot training, aquí tenemos algunas opciones. Material de entrenamiento aplicable a todos los bots. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que pongamos acá lo van a tomar como entrenamiento los diferentes bots, sobre todo en las URLs. Aquí una sugerencia interesante podría ser promptear información del negocio, tenerlo como un Google Docs abierto al público, por ejemplo, y que la web pueda, crawler dice, ¿no? Como el bot pueda obtener información que sirva para entrenamiento. Ahora, esto está muy bien y cada vez los modelos que utiliza High Level van a ir avanzando. Sin embargo, algo más efectivo podría ser esto. Literalmente es Customize Bot Responses. Entonces, venimos acá y agregamos, por ejemplo, ¿cuál es el precio? Entonces acá simplemente vamos a configurar una respuesta, ¿no? Respuesta de precio es X, ¿no? Y le damos Save y en ese momento se va a guardar como las que están acá. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de precios de los departamentos? Actualmente tenemos departamentos con una super promoción de lanzamiento, y aquí seguimos empujando a lo que queremos que este bot haga o las intenciones de nuestros bots hagan, que en este caso es para este desarrollo, para este cliente, es agendar llamada directamente. Bien, ¿qué opciones de pago manejan? ¿En qué fecha se estima la entrega? Ubicación exacta. Y también tenemos aquí un entrenamiento del bot, como por ejemplo, hola, quiero... Bien, y justo aquí es como nosotros vamos revisando de dónde obtiene las respuestas, ¿no? En este botón, si la respuesta está bien o mal y empezar a hacer ajustes sobre la marcha, ¿no? Obviamente todo esto no lo vamos a poder tener al 100% listo hasta que nosotros vayamos precisamente haciendo este tipo de entrenamiento. Tenemos la sección de Test Your Bot, de obtener información y la redacción de las preguntas. Si a lo mejor de repente percibieron lo mismo que yo y es el hecho de que te gustaría agendar una cita, te gustaría agendar una cita para más detalles de entrada, cambiar la pregunta o de repente que no lo pregunte en cada respuesta, ¿no? Sin embargo, parte de la estrategia que tenemos aquí es la presentación de este bot como un agente de IA. Por lo tanto, lo que podemos hacer, por ejemplo, en un primer mensaje de outbound con los workflows de High Level es mandarle a la persona tipo... aquí están los datos de la persona, del asesor, del humano, pues no vamos a decir humano, pero el asesor que va a estar en contacto contigo, puedes contactarlo cuando gustes o puedes entablar conmigo una conversación y este conmigo sería el agente de IA. Por lo tanto, no está mal
el conociendo ya la estrategia, estar pujando al agendamiento de, en este caso, la llamada. Y esto es lo que tenemos aquí, repito, información del negocio que podemos promptear, literalmente ir con GPT y decirle, oye, tengo esta información, la voy a meter en web crawler de agente de high level, refínemela y promptéamela para que sea una información entendible. La idea tampoco es que no carguen a la IA de tanta información, sino, recuerden, keys, keep it simple. Bien, para quien conoce la referencia, ya sabe que sigue. De acuerdo. Tenemos bot training y literalmente así lo entrenamos, agregando las preguntas, cambiando, ajustando, y es mucho más fácil para el bot, digamos, relacionar una pregunta y enviar la respuesta exactamente como nosotros queremos mandarla. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener el tema del dashboard, y el tema del dashboard nos va a dar los contactos únicos, el total de las acciones detonadas, total de las citas agendadas, tiempo guardado, con base en cuánto tiempo nos gustaría escribir lo que el bot escribiría, y el rango de fechas e incluso los canales, así como algunas métricas interesantes que si son clientes se darán cuenta y si son agencia podrán reportar. ¿De acuerdo? Y me salté esto que es bastante sencillo como para hablar de los bot goals o el prompt del bot. Y esto es creo que la parte más interesante porque tiene algunos matices que vamos a estar revisando. Dentro de ahorita simplemente vamos a entender un poquito el contexto general y ya luego vamos a ir de avanzada a desarrollar ya el prompt. Lo primero que quiero que vean es aquí tenemos Test Your Bot, que es básicamente una sección como la que teníamos antes, es la misma, digamos que está aquí repetida para facilitarnos el entrenamiento del bot. Y tenemos aquí propiamente ya el prompt, que es la personalidad. Tú eres un bot para este negocio encargado de asistir a los clientes. Esto de aquí lo predefine High Level, por lo tanto podemos llevarlo, utilizarlo como ejemplo, incluso pedirle a GPT que nos devuelva, basado en este ejemplo, el prompt que vamos a utilizar realmente para nuestro negocio. Luego tenemos el objetivo. Tu objetivo es llevar a los clientes al agendamiento de una llamada. Y aquí hay algo como así, simplemente interesante, que vean que este espacio es más grande, este espacio es grande y este espacio es como muy pequeño, como buscando que nos mantengamos simples. Recuerden, mantenernos simples. Y eso es casi todo lo del bot, solamente algo que vamos a revisar. ¿Qué acciones queremos, digamos, de forma general que realice el bot? Primero es agendar cita. Curioso porque seleccionamos un agente de appointment booking y no estaba seleccionado, pero bueno, nosotros aquí lo seleccionamos manualmente y le ponemos agenda de llamadas. En este caso es el calendario que tenemos para el agendamiento de llamadas y tenemos algunas opciones que simplemente tenemos que entender y luego adecuar a la estrategia o tácticas o necesidades de nuestro negocio. La primera es don't book appointment, o sea, es decir, el bot no tenga la capacidad de agendar citas, sino simplemente envíe el link del calendario para que el cliente sea quien agende la cita. Muy bien. Luego, una vez que la cita quede agendada, quiero que pauses el bot por ¿cuántos días? Bien. Luego, después de que la cita está agendada, quiero que triggeres o que actives algún workflow. Luego, transfer employee o transferir un empleado a la persona, ¿no? Después de que la cita está realizada. Entonces, si nosotros tendríamos o dejamos esto aquí, simplemente lo que estamos indicando es que uno de los objetivos o de las acciones que buscamos directamente en el bot es que agende citas. Ahora, tú dirás, oye Luis, ¿por qué si aquí ya tu objetivo es que agende citas, por qué también vale la pena ponerlo acá? Y es justamente lo que queremos es, bueno, número uno, vinculamos el calendario, lo cual es importantísimo y primordial para que agende la cita. Y número dos es el hecho de repetirle al bot, mantenerlo simple y al mismo tiempo repetirlo. Es como una especie de dirección, ¿no? Como ahorita lo vamos a ver, pero como que mantenemos el objetivo del bot bien claro hacia un objetivo que en este caso es agendar cita. Bien, luego tenemos Add Contact Info. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es, o tenemos la oportunidad de agregar ciertos parámetros, como por ejemplo, podemos hacer que el bot le pregunte, oye, ¿en qué ciudad te encuentras? O podemos hacer que el código postal, o incluso, y más importante aún, utilizar nuestros custom fields para que el bot nos llene algún dato particular. No sé, si somos, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, cuál es el rango del presupuesto y establecer cuál es la acción.
que actualizar en este campo y cuál sería como el ejemplo de la actualización. Ahora, es muy importante aquí algo que quiero que revisen. El bot no prellena el nombre, el email o el teléfono. Dice, salta estas opciones si es que las quieres agendar para que el bot las agende directamente en la conversación. Entonces, nosotros tendríamos que llevar este texto como instrucción obligatoria. Antes de agendar una cita, empieza la conversación preguntándole al cliente su nombre, su email y su teléfono. Dependiendo de dónde llegue, si por ejemplo es un cliente que está llegando de WhatsApp ya se puede extraer directamente el nombre y tal vez no necesitamos preguntarlo, sí confirmarlo, tal vez. Pero bueno, lo importante es que nosotros podemos aquí establecer o prellenar ciertos custom fields o algunos campos estándar también que son importantes o pues simplemente ya tenemos la instrucción para que el bot se encargue de preguntar el email y en la conversación literalmente pues HighLevel va a extraer del contexto el email y lo va a llenar directamente en la casilla del usuario, ¿bien? Entonces, este es Contact Info, ya vimos Appointment Booking y tenemos Stop Bot, ¿bien? Tenemos cuándo detener al bot. Lo que podemos hacer es, o lo que tenemos aquí, Goodbye Detection o detección de adiós, es habilitar en escenario, ¿bien? ¿Cuál es el escenario? Goodbye Detection. Cuando se detona esta detención del bot, valga la redundancia, es cuando el contacto dice adiós o frases similares. Y aquí le pondríamos, por ejemplo, adiós, ¿no? Goodbye, muchas gracias, ten un excelente día. Y aquí le indicamos al bot que detecte la salida, ¿no? Detecte el adiós y se detenga. O se reactive. Más bien, se reactive o no se reactive después de X números de horas. Y también tenemos la oportunidad de activar etiquetas personalizadas, que en este caso StopBot no haría nada si no tenemos un workflow o un flujo de trabajo que lo respalde. Entonces, esta parte es como para detener al bot ante ciertas eventualidades. Y aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, para StopBot es cuando una persona se enoja de que esté hablando con un agente de inteligencia artificial. Y aquí podríamos utilizar ciertas palabras para detener al bot, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a revisar esta que es muy interesante. Y que es muy interesante porque aquí nosotros podemos detonar un workflow. Ya lo vamos a ver en este ejemplo en particular. Pero esto nos abre la puerta a literalmente un mundo de posibilidades como para, por ejemplo, interconectar agentes de IA, ¿no? Una vez que, por ejemplo, si detectas que el usuario, más bien el contacto o cliente, literal, ¿no? Si detectas que el contacto está interesado, activa este flujo. Y aquí podríamos nosotros tener un flujo de trabajo, ¿no? Voy a poner cualquier cosa, pero podríamos tener un flujo de trabajo que desactive este bot y que active otro bot. O que mande una respuesta y que active el bot. Recuerden que los bots solo responden, o sea, está el bot activado como acción, el cliente manda una respuesta y el bot responde. Entonces, esto es interesante. Y otra cosa que es interesante que nosotros utilizamos es que tenemos un workflow para enviar fotos e enviar toda la información del desarrollo, en este caso, para que cuando el cliente solicite fotos, brochure, etcétera, se activa el workflow y ¡pum!, lo manda en la conversación. Entonces, sepan que esta opción es interesante y sepan que por lo menos al día de hoy, si agregamos diferentes workflows, ¿no? Aquí no puedo agregar porque pues tengo que estar poniendo aquí están. Condición, ahí está. Si agrego diferentes flujos de trabajo o workflows de detonadores, pues eso implicaría mayor capacidad cognitiva del bot y una alta probabilidad de que se equivoque. Bien, entonces recomiendo utilizar solamente uno. Vamos a darle cancelar. Y esta es la visión general de la activación de un agente conversacional. Bien, ya tenemos el overview, el macro, y vamos a seguir profundizando en diferentes componentes, acciones y configuraciones para que esto funcione como queremos. Bien, ahora lo que les voy a dar a continuación es simplemente un pequeño framework de cómo quiero que abordemos el tema de las instrucciones o el prompt de este agente IA. Y esto va relacionado a esto, literalmente, personalidad o rol,
intento objetivo y información adicional o restricciones al bot. Esto está separado para también facilitarle al bot la comprensión de nuestro prompt. Porque lo primero que quiero que ustedes entiendan es que el tema del prompt o la esencia global del prompt es como si nosotros instruyéramos a un humano, ¿no? Como a una inteligencia. Un humano es inteligente, un agente es inteligente. Entonces, esto nos sirve para relajarnos de, no lleva mayúsculas la primera letra. O, caray, tiene un espacio aquí y no sabe entender. Ok, a ver, sí y no. Sí hay ciertos lineamientos en la redacción del prompt, en la escritura del prompt, como claridad, como repetición, como objetivo único. Pero tampoco es como que, si el objetivo solo va acá, no lo puedo repetir acá. No, tampoco. O sea, relajémonos. Que esto es básicamente un prompt, está separado para facilitarle al bot la comprensión del prompt como lo haríamos como con una persona, ¿no? Si yo a una persona le mando un chorizo de información, no es lo mismo que lo particione en capítulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, así queda todo mucho más claro y queda comprendido. Bien, habiendo dicho eso, el framework es como si fuera un piloto de Fórmula 1. Yo no conozco nada de Fórmula 1, así que no me juzguen si hay algo aquí extraño en la imagen porque no tengo ni idea. Pero básicamente le estamos dando un rol. A ver, tu rol o personalidad es piloto de Fórmula 1, ¿no? Ese es tu rol, tu encomienda, objetivo o intención es llegar a la meta. Y tus restricciones e información adicional son estas. Bien, y ya con eso como que nos queda como mucho más claro cómo refinar el prompt para decir, bueno, a ver, tiene rol, sabe cuál es el contexto de la conversación. Es decir, tú estás respondiendo a una primera solicitud de usuario donde se le envió X información, ¿no? Muy claro, ¿no? Nada de que se envía un mensaje. ¿Quién envía el mensaje? ¿Yo, bot? ¿O tú lo enviaste antes? ¿O cómo? ¿Ven? De la misma forma en que se le explicaríamos a un humano, es decir, claro, simple, directo, particionado, sin redundancias, pero con repetición, es lo que vamos a hacer aquí con el bot. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un rol, tenemos un objetivo o tarea y tenemos restricciones. Y esto, Marco, nos va a servir para entender cómo particiona esa información en la personalidad, cuál va a ser el contexto de introducción o incluso cómo se debe presentar y cuál es su objetivo, cuál es su rol, el intento objetivo y la información adicional que vamos a tener aquí. High Level propone algo que se llaman Conversation Guidelines, que básicamente es como guías de conversación, ejemplos. Por ejemplo, podemos utilizar estos asteriscos o incluso estos guiones, ¿no? Pero ser consistente en hacerlo. Si tengo guión acá, voy a utilizar guión en todos, claramente. Entonces, eso voy con el hecho de que, es que si no tengo asterisco no funciona. No, a ver. Es una inteligencia artificial, como lo sería una inteligencia de un humano, nada más que esta particularmente no es una inteligencia avanzada la que se usa aquí. Por lo tanto, va a entenderme si está aquí o si es acá. Y mi objetivo, mi framework es darle un rol, asignarle una tarea y ponerle unos lineamientos para que, como en el caso del piloto de Fórmula 1, no se atraviese el pasto y llegue a la meta, sino tienes que seguir esta guía, estos ejemplos y estos lineamientos y esta información en este contexto. Bien, para la redacción del prompt, quiero que vean este enlace que se llama Prompt Guidelines. De High Level de Lead Connector, en este caso su marca blanca. Este artículo, a ver, claramente simplemente lo copiamos y lo traducimos con ChatGPT y ya hoy por hoy hace todo. Pero este artículo les va a dar parte de las bases y las bases que estamos viendo en este video y nos va a servir también para hacer un pre-prompt. Miren, nosotros lo que hacemos en el caso de la agencia es tener conversaciones habilitadas con clientes y llevar todo el contexto de la información acá. Entonces, literalmente utilicé este prompt que me da las bases. No es que esté perfecto, pues, porque ya lo voy a revisar con el framework que platicamos, pero sí nos da unas muy buenas bases para facilitarnos el trabajo. Bien, hola, me gustaría pasarte una guía de High Level para desarrollar un prompt para insertar en un agente de IA. Quiero que la comprendas
y luego me preguntas el objetivo de la gente, ¿no? Entonces, aquí me faltaron como comillas, pero literalmente le copié y le pegué este artículo y luego dice, bien, perfecto, como tú lo dijiste, ¿cuál es el objetivo de la gente? Bien, me gustaría que utilices la información contextual del desarrollo y me generes un agente, ¿no? Con base en la guía que yo te mandé de High Level. Entonces, literalmente es eso. Literalmente pusimos esto y ya tenemos rol, objetivos, eh, las guías, ejemplo de flujo básico y algunas notas. Bueno, estas notas son para nosotros, no para insertar. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que vi es que, bueno, a ver, está interesante porque recuerden que al final la tarea, el objetivo, podemos simplificarlo en uno solo. Tu objetivo es agendar una conversación y podemos dejarlo así de simple o podemos empezar a testear si funciona con un objetivo más complejo como tus tareas objetivos son te presentas, pruebas información, filtras interés y agendas llamada. Literalmente no es lo que está dentro de High Level, pero funcionó, ¿no? Y ahí se prueba si funcionó, solamente hay que mantenerlo simple. El punto específico de este video es que podemos apoyarnos literalmente con un pre-prompt en esa tónica. Y evidentemente, si no tenemos un chat que tenga la memoria contextual, pues obviamente pues vamos a tener que reformularlo o facilitarlo o empezar a componerlo con diferentes prompts. Bien, y a partir de ahí, con ese pre-prompt, que literalmente fue el proceso inicial, tenemos esto, ¿no? Tenemos un pre-prompt que ahora vaciamos así, ¿no? Literalmente es como, a ver, ya copié y pegué acá, ustedes lo pueden hacer en un Word o en cualquier lado, y ya empecé a revisar, ¿no? Literalmente, eres el agente virtual de Buongiorno Living, un asistente de conversación IA, cuya meta es brindar información sobre el desarrollo inmobiliario y agendar citas con prospectos realmente interesados. Aquí hay rol y aquí hay meta o intent, que se repite, como lo vamos a estar viendo ahorita en unos momentos. Te presentarás al inicio como un agente IA sin ocultar tu naturaleza de inteligencia artificial. Tu lenguaje será amable, claro, cercano y directo, evitando tecnicismos complicados. Y luego aquí tenemos los objetivos. Aquí hubo un primer, no error, pero sí consideración. Y es que aquí estamos mezclando. A ver, tu objetivo es... Bueno, no es que yo esté mezclando, es lo que obtuvimos de este pre-prompt. Tu objetivo es este, pero al mismo tiempo me explicas aquí el proyecto. Ya empezamos a complicar las cosas y eso es lo que no queremos y eso es lo que estamos viendo ya. Tenemos un pre-prompt, pero vamos a iniciar con una fase de refinamiento. ¿Por qué? Porque todos nuestros desarrollos son diferentes, porque tu negocio puede ser diferente y porque ya teniendo el framework que vimos anteriormente, vamos a poder hacer algo más simple, directo y sobre todo efectivo. Bien, entonces tenemos el intento y tenemos la información adicional. Y esta es una buena forma, además de copiar el prompt final que generamos, de tener un primer esbozo y un primer avance que podemos ya literalmente empezar a testear aquí en esta sección de Test Your Bot o una vez que le damos Save, irnos a Bot Training y entrenar el bot. Listo, y una vez que vamos avanzando aquí, literalmente la primera iteración que hice fue copiar, o sea, es decir, copié esto, venimos aquí a Bot Training, perdón, Bot Goals, sustituimos, ¿no? Y empezamos a dar formato. Bien, entonces literalmente empezamos a vaciar y una vez que tenemos esto vaciado, hicimos unas pruebas acá que para el caso literalmente activamos un workflow para empezar a conversar con el bot. Entonces esta pues, fue una conversación que yo tuve con el bot y es como dice, hola, soy tu asistente virtual de Buongiorno Living, lo que elegimos de cómo se presentar, en qué puedo ayudarte hoy. Me interesa conocer el proyecto. ¿Están en Tulum? Claro, el proyecto está ubicado en el corazón de Aldea Sama, Tulum, sobre la avenida Quinichna. Es una zona 100% urbanizada. Contamos con cierta información que venía descrita en el prompt. ¿Te gustaría que agendemos una llamada para hablar más a fondo sobre el proyecto? Y es como, bien, ¿me puedes mandar fotos? Claro, te he enviado unas fotos del proyecto. ¿Hay algo más o te gustaría agendar detalles? Y ahorita les voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Pero dice, bien, te compartiré algunas fotografías del proyecto. Esto lo vamos a ver un poquito cuando veamos los controles con las... con los flujos de trabajo, ¿no? Con los workflows. Pero bueno, aquí les manda fotografías del proyecto y es, bien, me gustaría confirmar la calle exacta. Buongiorno Living está ubicado en la calle Quinichna, en el corazón. ¿Te gustaría agendar llamada?
¿Cuál es el precio de los departamentos? Desde tanto hasta tanto. Bien, ok, agéndame llamada. Perfecto, para agendar llamada necesitaré algunos datos, tu nombre completo y tu correo electrónico. Bien, mi nombre es y mi correo es. Perfecto, agradezco tu paciencia. Ok, ¿qué horarios tienes el viernes? ¿No? Te mando todos los horarios. El horario es en Ciudad de México, no tengo Ciudad de México. Bueno, aquí van a poder screenear y poder entender que el punto de partida es esto, o sea, vamos accediendo a este miro como visualizadores y a partir de esto generamos literalmente esto. Y aquí la parte interesante y donde se empieza a poner como tricky el asunto es cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir con este bot. Por ejemplo, nosotros podemos configurar un primer mensaje, es como siempre responde con este primer mensaje. Y el primer mensaje que diga lo siguiente: hola, soy tu asistente virtual de Buongiorno Living. En el momento que tú quieras hablar con un humano, escribe la palabra humano. O en el momento que tú quieras hablar con un asesor, escribe la palabra asesor. Y nosotros dentro de High Level podemos tener configurados un workflow para que cuando lea la palabra asesor, ¿no? Literalmente es un customer reply, asesor, detenga el bot y mande las notificaciones a nuestro equipo interno. Entonces, a partir de aquí, ya hacemos un framing o un encuadre para la persona de, a ver, yo soy un bot, puedo facilitarte mucho la atención porque literalmente es la 1 de la madrugada y acabas de ver el anuncio en Facebook. Entonces, ya este preframe lo que nos ayuda, bien, es a darle el contexto y empezar a entender. Entonces, a partir de aquí, ya yo empiezo a poner en notas, a ver, di que la zona horaria es Cancún, dar la presentación exacta sin el emoji y presentar solo 3 opciones en la agenda, reestructurar textos de valor y ya aquí hice el proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, esto lo van a poder aquí ver, generé las preguntas, ¿no? Y las llevé literalmente acá. Ahorita vamos a revisar el bot que estamos viendo literalmente en la pantalla, pero es el nuevo agente. Venimos aquí a Bot Training y aquí tengo las preguntas que llevé acá. Y después de un proceso de revisión volvemos a hacer lo mismo. Cambiamos, o sea, es decir, agregamos esto, volvemos a hacer la prueba, vimos los errores y simplificamos. O sea, básicamente aquí lo que tenemos es un prompt inicial, no funcionó, agregamos preguntas. Segundo prompt, vimos algunos errores como lo vimos en esta conversación. Tercer prompt, probamos y listo, check. Y a partir de aquí ya fuimos refinando, como lo vamos a ver. Vamos a ponerle aquí proceso 1, ¿no? O prompt 1. Ya está. Realicé unos pequeños ajustes para que ustedes lo puedan ver dentro del enlace, pero literalmente aquí van a poder leer, ¿no? Para que comprendan, digamos, el proceso de refinamiento que seguimos acá con base en el texto. Luego hicimos algunas anotaciones de qué es lo que debíamos cambiar, generamos las respuestas, mandamos de nuevo el prompt, volvimos a revisar algunos errores de que no se activaban ciertos workflows, la solicitud de cita, es decir, esto confundió al bot, detecté aquí en rojo qué es lo que debíamos de quitar y mover, y luego tuvimos el prompt final que revisamos y vimos que funcionaba y es el que dejamos. Entonces, este literalmente es un proceso de iterar, de trabajar con TestBot, de corregir las notas. Por ejemplo, literalmente podemos venir aquí y poner, no sé, hola, ¿no? Entonces, el bot empieza a trabajar y nosotros aquí, respecto a la respuesta, podríamos decirle no y cambiar el tipo de respuesta que pone. O sí, ¿no? Y mantenerlo igual, ¿no? Y ver cómo está estructurado para entender cómo se generó esta respuesta y a partir de ahí llevar un proceso iterativo. Literalmente a mí me gusta, es como test your bot acá adentro, pero también testearlo directamente en live, ¿no? Con ciertas condiciones o ciertas etiquetas y ciertos, evidentemente, mecanismos de control. Vamos a revisar ahora algunas consideraciones del prompt, ¿de acuerdo? La primera consideración es repetición. O sea, a ver, tenemos que en el marco global el prompt debe tener, o el agente debe tener un solo objetivo y debemos de ser claros en lo que estamos indicándole. Basado en eso,
Algo bueno es el tema de la repetición. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que en la sección de rol, damos aquí bot goals, en la sección de rol, ¿no? De personality, le ponemos trabajas para clínica, sonrisa brillante, es calificar a los objetivos con base en las respuestas que proporcionan a las preguntas del guión de ventas. O sea, le estamos aquí diciendo que califica a las personas con base en las respuestas. Pero en las guías también ponemos formular las siguientes preguntas del guión de venta y calificar si responde a las preguntas del guión. O sea, es decir, aquí a lo mejor digo calificarnos no lo estamos repitiendo tanto y para el caso del ejemplo debería repetirlo, ¿no? Espera siempre la respuesta del usuario antes de formular la siguiente pregunta, el guión de ventas, para que puedas calificarlo, ¿no? A eso me refiero justo. O sea, que debemos de guión de ventas, calificación, guión de ventas para calificar, esta pregunta para calificar. Y obviamente no ser exagerados en este punto, pero sí repetirlo. Cuando tenemos el objetivo claro, vale la pena repetirlo porque el bot o la IA literalmente pues lee todo y empieza si tenemos muchos objetivos, muchas cosas, divaga, ¿no? Es como más difícil de que llegue al punto. En cambio, cuando tenemos una sola cosa y además lo repetimos, es como ¡fum! Focus hacia el objetivo principal. Luego, otra buena práctica es ponerle así guiones y ejemplos, ¿no? Evita esto, usa esto, ¿no? Aquí a lo mejor lo que queremos decir, que es un ejemplo básicamente, pues discúlpame, ¿no? De verdad no quiero causarte molestias y este emoji es como no lo uses, usa es, perdón si quedó confuso, así como más plano. No es una recomendación para que lo hagan, es un ejemplo para que ustedes determinen qué debe evitar, qué debe usar. Y así que el bot tenga un poco más de libertad, máxime cuando nosotros no tenemos en la sección de bot training tantas preguntas desarrolladas, ¿bien? Y luego en el tema del prompting un poquito más avanzado, vamos a ponerle o vamos a poder utilizar en titulares, por ejemplo, titular de sección, contexto, titular. Aquí, por ejemplo, tenemos información adicional. Bien. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Este gato, este hashtag le da a entender al prompt que es como una categoría diferente. Y obviamente nosotros mantengamos esas categorías con la misma consistencia. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si se tratara de amenidades, que no está desarrollado acá, pero la intención es que lo desarrollen así, lo estructuren de forma un poco más avanzada y más profesional, es, por ejemplo, si se tratara de amenidades, le pondría amenidades y cerraría con amenidades, ¿no? O, por ejemplo, ubicación. Entonces, literalmente lo que estoy haciendo con este tipo de bloques es constraint, como agrupando la información para que la gente pueda entenderlo más rápido. Es como, bueno, todo esto pertenece a la categoría de ubicación. Todo esto pertenece al tema de amenidades y así, ¿no? Entonces, tal cual los hashtags, las instrucciones, por ejemplo, aquí, ¿no? Le podríamos poner tal cual de que instrucciones obligatorias. ¿Para qué? Para mantener la misma consistencia aquí que acá, ¿bien? Y luego los guiones. Enter, guión, enter, guión. Entonces tenemos énfasis, gato y apertura y cierre de este tipo de elementos, no recuerdo cómo se llaman. Y también para demarcaciones podemos utilizar las comillas, ¿no? Entonces cuando le vamos a poner, mira, todo esto corresponde a o del siguiente texto tal y lo entrecomillo. Y es básicamente una forma de mantener al bot como muy consciente de qué tiene y simplificarle la asimilación de la información. Ahora vamos a revisar algunas notas generales. Bien, el primero es, el agente principal, vamos, este aquí, el primario, ¿no? Que recuerden que nosotros podemos configurar cualquiera como primario y evidentemente el primero que creamos va a ser nuestro agente primario. Si este está activo, va a responder a las solicitudes de inbound de los diferentes canales a los que está asociado, ¿no? Entonces, una buena práctica es que lo podemos apagar y lo podemos activar a través de los workflows. Vamos a ver de una vez que estamos por aquí en la automatización. Vamos a entrar a flujos de detonación por agente y, por ejemplo, el tema de AI Active, a través de aquí lo podemos activar. Y de hecho está activándose. Vamos a llevarlo por acá. Recepción de leads. Voy a mover este de aquí. Vamos a mover a la carpeta de detonación de agente para tener
todo lo relacionado al agente concentrado. Y aquí en detonación de agente, aquí es donde podríamos nosotros activar el bot con esta función que viene por acá. Vamos a esperar que cargue. Aquí, activar nuevo agente. Bien. Entonces, literalmente aquí es conversation, update conversation status, update conversation iBot and status. Y una vez que agrego esa acción dentro del flujo, dentro del workflow, ahorita lo vamos a revisar todos a detalle. Una vez que agrego esas dentro del flujo, lo cambio a activo y puedo agregar o controlar etiquetas. Entonces, así es como yo podría gestionar mi workflow. Bien, de acuerdo. Segundo, es muy importante hacer pruebas, ¿no? Por ejemplo, en este momento se pueden generar muchos activadores. Vamos, yo les voy a enseñar aquí este activador, este workflow y que ya está funcionando, que ya envió a gente. No tiene ningún detonador y literalmente manda las fotos, ¿no? Aquí manda el adjunto de la foto, como lo vimos de hecho acá. Aquí. Esa fue la primera iteración que hice. Ya luego, cuando vi que ya funcionaba todo correcto, fui mandando diferentes fotos e incluso el brochure directo, ¿no? Cuando el usuario o cuando el bot detecta, vamos a ver directamente el bot. Vamos a AI Agents, vamos a Conversation IA. Este es el bot que está funcionando. Le damos en editar y vamos a ver aquí la sección de Bot Training, no, Bot Goals. Y nos vamos a Trigger Workflow, enviar fotos. Literalmente, cuando el usuario pida fotos o renders del proyecto, activa este flujo. Es todo. Y funciona. Y funciona bien. El tema es que si yo empiezo a agregar más workflows, porque ya hicimos pruebas, no las manda, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? O ese es el punto al que quería llegar acá, ¿no? Literalmente. Es muy importante hacer pruebas para que validemos que todo funcione. No nos vamos a ir, como dicen, ahí, por ahí, no nos vamos a la brava. Ya hicimos pruebas en el ambiente controlado, ya hicimos pruebas con alguna etiqueta en vivo, literalmente en vivo, ¿no? Entonces, considera también la cantidad de respuestas iniciales que puede dar la gente, porque esto facilitaría el hecho de que lo puedas pasar por una persona. Por ejemplo, acá, en Bot Settings, nosotros podríamos venir y el máximo número de mensajes de repente puede ser 3. Y literalmente podrías hacer que el bot parezca una persona. Si yo le pongo tiempo para responder, le pongo 1 minuto, lo cambio aquí a minuto, ¿bien? Entonces lo que pasaría es que de repente podría emular las respuestas de una persona que está atendiendo en tiempo real. Y a lo mejor en el momento que el bot se detenga, activo el workflow y ya le aviso a la persona, ¿no? Una persona logró 5 interacciones, por ejemplo. Es como, a ver, la persona estaba preguntando cosas, es cualificado. Entonces puedo venir de toda la gente que me estoy recibiendo por WhatsApp que no responde ni siquiera a la primera pregunta de información. Yo hago un proceso de filtrado y si alguien pasó por 5, entonces quiere decir, hipotéticamente, o en este ejemplo, que está más perfilado y así yo hice pasar al bot como un humano y ya atiendo rápidamente a los que pasan ese límite de 5 respuestas. Por ejemplo, te digo, al final hay varias formas de llegar a Roma, ¿no? Varios caminos conducen a Roma y tal cual es lo que queremos en este entrenamiento, comprender las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, y de nueva cuenta, y esto pues ya todos lo tenemos integrado literalmente como un chip al lado, pero apóyanse de la IA para hacer los ajustes. Literalmente es, oye, mira, le mandas a ChatGPT, oye, tengo este prompt y mi agente acaba de responder esto. ¿Dónde lo modifico? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo facilito? ¿Cómo cambio la información? Algo no se entiende, sí se entiende. Y literalmente la IA o el lenguaje que estén utilizando les va a ayudar a refinar el prompt con los parámetros que estamos viendo en este entrenamiento, como claridad, objetivo único, repetición, etc. Y con base en las respuestas. Entonces, el tema del entrenamiento, simplemente recalcar que es muy importante. Ya estamos llegando al final del entrenamiento y antes de pasar a la parte que es todo el tema que tiene que ver con los flujos, o sea, es decir, cómo vamos a controlar la activación del bot, cómo vamos a ajustar algunas etiquetas para tener el control de este tipo de detonaciones, cuándo se activa, qué etiquetas usamos, etcétera. Vamos a pasar a algunas recomendaciones rápidas. Bien, el bot de agente, lo primero que tengo que definir es el tipo de bot, ¿no? O sea, literalmente vamos acá y
debo de asignarle un objetivo único y vale la pena, si lo quiero para una primera atención, o sea, es decir, que parezca como un humano y simplemente dar una primera atención y respuesta, si lo quiero como realmente un agendador de citas o si lo quiero simplemente como un bot de preguntas frecuentes. Luego, la presentación del bot a mí se me hace importante porque puedes tener, repito, si son pocas respuestas, tal vez hacerlo pasar como un humano. Máxime cuando la automatización, por ejemplo, a ver si la tuviéramos aquí, a la recepción de leads, si yo le pusiera un condicional de, antes de activarlo, le pusiera un condicional de wait, por ejemplo, ¿no? Si yo le pusiera un condicional de wait o de espera. Bueno, ya todos lo conocemos, ¿para qué pierdo tiempo en esto? Y luego le mando un mensaje de introducción, es como, disculpa, acabo de ver tu mensaje. Por ejemplo, entonces ya este mensaje de entrada, de disculpa, lo acabo de ver, o me llegó hace 5 minutos tu mensaje, una cosa así, ya podría hacer parecer que esa primera interacción, parezca un humano. Entonces, esto lo declaramos como un bot o lo hacemos pasar literalmente por uno humano y le instruimos al bot que evite referencias de IA. Bien. Luego, ¿cuál es la ventana de disponibilidad? O sea, una vez que el bot se activa después del primer mensaje, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para que se reactive? Porque algo que podemos hacer literalmente es que una vez que el bot se desactive, lo desactivemos por completo. O en la automatización, si la persona no respondió después de determinado tiempo, podríamos desactivar el bot totalmente, por ejemplo. O incluso una recuperación de base de datos podríamos nosotros activar. Si responde a este workflow, entonces activa el bot, ¿no? Entonces, este tipo de ventana también, vamos a cerrar esta pestaña aquí, la ventana de disponibilidad hay que tenerla en cuenta. La otra cosa que tenemos que definir antes de empezar es si la agenda va a ser directa por el bot en el calendario o simplemente vamos a mandar el enlace, como lo vimos, en los objetivos del bot, ¿no? Y los métodos de salida. Hay que tener algunos controles porque si nosotros abusamos del bot, literalmente podemos perder clientes. Entonces es como una especie de lucha y mezcla entre el hecho de que mi bot puede facilitar la venta y de hecho mejorarla y llegar a tener algún error que me haga como hacer que un cliente se moleste y literalmente lo pierda. Y en temas como por ejemplo bienes raíces, en el sector salud, por ejemplo, productos de alto valor o servicios, puede ser interesante y hay que tener mucho cuidado. Por eso la importancia de definir estas directrices. Si yo pongo un mensaje inicial que dice soy un bot, pero puedo facilitarte la información y el usuario manda un mensaje a la 1 de la madrugada, por ejemplo, por el inbox del DM de Instagram, pues de repente puede comprender que ahí puede resolver el problema. Si nosotros tenemos el bot entrenado para que le responda de forma precisa, persuasiva, empática, literalmente podemos ejecutar un proceso de venta a la 1 de la madrugada en Instagram. Entonces, claramente el bot tiene muchísimos beneficios, solamente que tenemos de establecer estas directrices correctamente y testearlo. Y en este último video del entrenamiento lo que vamos a ver son los flujos de trabajo que activan a la gente o que lo controlan. Y a partir de aquí ustedes van a poder entender cómo configurar los suyos. Bien, vamos a empezar por los más fáciles. Digo, todos son fáciles, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con este que se llama enviar fotos. Enviar fotos es un trigger o un workflow, de reingreso que no tiene disparador. De hecho, lo activa el bot. Tenemos un wait de segunditos y dice, claro, aprovecho para compartirte brochure y datos del proyecto y básicamente lo que estamos haciendo es enviarle no todo, pero sí algo significativo, porque un tema que pasa en real estate y en muchos negocios también es la incapacidad de poder brindar información correcta. Número uno, porque el negocio no tiene sistemas de retargeting o de lead nurture. Y número dos, porque el vendedor nunca puede contactar al cliente, ¿no? En real estate un 35% de la gente, 40% de la gente son incontactables con los procedimientos tradicionales. ¿Por qué? Porque la persona puede mandar la solicitud de información o ver el anuncio, ver el formulario, entrar a la página. Lo puede mandar un minuto antes de la reunión
Y para, no sé, imaginemos que el vendedor es rápido y contesta en 15 minutos. La persona está en la reunión, no le va a hacer caso y al otro día viaja y al otro día tiene que la fiesta de su hijo y al otro día X, Y Z y simplemente ya no vio el proyecto. No le llegó un anuncio de retargeting y se perdió la capacidad de brindar la información del proyecto. Por lo tanto, este tipo de agentes o sistemas facilitan la entrega de la información también. Entonces, si bien no es todo, repito, se selecciona y al final mandamos el brochure aquí también, ¿no? Es una persona ya interesada que vio el anuncio, vio la publicidad, relativamente está segmentada y complementamos con la información del brochure. Claramente esto no lo podemos entregar en un anuncio, ¿no? Digo, de repente en una landing, pero no... Son otros temas. Los dejamos para luego. El punto es que este flujo de trabajo se activa por el agente y simplemente, nada, solamente lo configuramos, lo enviamos y ya está. Y además cuadra perfecto con los tiempos de espera de la gente. Luego tenemos el flujo de iStop. Básicamente lo que les incentivo es a tener agregadas etiquetas que ustedes tengan de control, ¿bien? Un stop es si la persona replica stop por cualquier canal, apagamos a la gente y también seguramente tenemos un flujo de stop para activar el DND o Do Not Disturb. Pero bueno, apagamos a la gente y removemos la etiqueta iActive si escribe stop y lo mismo, bueno, aquí si la etiqueta iStop se ingresa aquí, removemos iActive y en todo caso apagamos a la gente. Esto lo tenemos habilitado y este es el de iStop. Vamos con el tercero. Este es un flujo de control nada más. Y es que es muy raro que alguien diga la palabra humano, ¿no? En su comunicación. Pero si lo dice, pues queremos pensar que quiere hablar con un humano. Entonces, reply channel, SMS, humano, quitamos la etiqueta iActive, activamos iStop, ¿no? Esto cancela el bot porque iStop activa el flujo que acabamos de ver y enviamos una notificación a las personas. Oye, un contacto estuvo hablando con un agente IA y solicita hablar con un humano. Aquí están sus datos. Y ya está, ¿no? Entonces, este es un flujo de control. Y por último tenemos el flujo de activación, que es este. Es realmente muy sencillo, se ve como complejo, pero es muy fácil. Tenemos un trigger, aquí estamos trabajando el tema de si no contiene primera respuesta. Ahorita vamos a ver. Tenemos un trigger de reply channel SMS, no contiene este hashtag y contiene la frase Departamentos Aldea Sama Tulum, Departamentos Aldea Sama Tulum. ¿Por qué esta frase? Porque es la recepción de leads de una campaña de WhatsApp. Bien, por lo tanto, cuando el cliente potencial hace clic en el anuncio, hay unas respuestas predefinidas, entonces estamos captando las diferentes potenciales respuestas para que no se active ante cualquier solicitud de SMS de gente, ¿no? Por la vida. Bien, de todas formas, aquí tenemos algunas etiquetas que no tienen nada que ver con el agente, ¿no? Como etiqueta primera respuesta, que es para el control. Si ya tiene la etiqueta de primera respuesta, entonces ya no va a entrar en este flujo porque es la condición que tenemos activada acá. Si no tiene la etiqueta primera respuesta, entonces sí pasa. Si sí la tiene, ya no entra. No se activa este disparador. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando creamos un contacto activamos este workflow? Creamos un contacto que tiene el nombre y el teléfono que jala de WhatsApp. Asignamos a un usuario. Creamos una oportunidad. Agregamos el dueño a esa oportunidad, mandamos al WhatsApp a nutrición, activamos el agente y ahora sí el agente está activo para esta persona nada más en particular. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se envía la información, bien, se etiqueta primera respuesta y cuando se envía la información ya el agente puede responder porque ya está activo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Si en 3 horas respondió, pues listo, ya este workflow termina. Si no respondió, este mismo workflow da seguimiento, ¿no? Hola, disculpa si enviaste mensaje por error, solo como comentario para no dar seguimiento. En caso contrario, si igual la orden, me puedes comentar las dudas del proyecto. Es un poco así como duro porque vienen de WhatsApp, ¿bien? Si no responde en 24 horas,
le mandamos otro seguimiento. Oye, comprendo que puedes tener muchas actividades y no tener el tiempo de conversar. Y le mandamos aquí el PDF, ¿no? Ya pueden leer lo que dice aquí poniendo el screenshot. ¡Pam! Bien. Ahora, ¿qué otras posibilidades tendríamos aquí? Por ejemplo, es un tiempo de espera de wait. Perdón, espera. Y si aquí tiene 24 horas y 3 horas, le podríamos poner, por ejemplo, 3 días. Y le ponemos update conversation, inactive, nuevo agente. Y podríamos deshabilitar totalmente al nuevo agente después de 3 días. Esto, ¿no? Si quedara así, esto definitivamente tiene que ver con su estrategia comercial. Lo que quiero que sepan es que se puede hacer, qué se puede hacer y que ya ustedes decidan con base en su estrategia cómo van a hacer la implementación de estos agentes. En el caso de real estate, lo conveniente es tener el agente activo para diferentes redes, por ejemplo, inbox de Facebook y DMs de Instagram, y normalmente lo que se tiene es un auxiliar administrativo o una persona que tiene un WhatsApp que es del desarrollo, y esa persona puede tener activo el bot para ayudarle en las respuestas. Como última cosa que quiero que vean, nosotros podemos entablar aquí conversaciones. Si una persona escribe acá, nosotros recuerden que hay una configuración del bot que dice si alguien interviene el flujo, vamos a parar el bot, sí o no. Y por otro lado podemos nosotros aquí desactivar de forma manual el bot. Sí quedaría completamente desactivado, a no ser que otro evento lo active. Pero estas son algunas oportunidades que tenemos alrededor de la estrategia y de la activación, desactivación y gestión de agentes IA dentro de High Level.